Si pudiéramos averiguar el origen de mucho de lo que nos rodea, ¿qué palabra encontraríamos con frecuencia? Biotecnología. A partir de los años 70, los investigadores adquieren la habilidad para separar genes y transferirlos de un organismo a otro, desarrollando una herramienta innovadora, la ingeniería genética. La tecnología es ampliamente utilizada para hacer que bacterias produzcan insulina para tratar la diabetes o generar quimosina para fabricar queso. La ingeniería genética o tecnología de ADN recombinante es el conjunto de técnicas de laboratorio que permiten tomar un gen determinado de un genoma e introducirlo en el genoma de otro organismo, agregando una característica o modificándola de forma controlada para que resulte más beneficiosa. La ingeniería genética se ocupó de la medicina. ¿Sabías que hay muchos medicamentos producidos por bacterias? Sí, es el primer producto medicinal que salió a la venta y lo usan los enfermos, la insulina humana. Y esto se hizo aislando el gen de la insulina de páncreas humanos, separándolo y colocándolo en una bacteria que se llama Escherichia coli para producir en grandes cantidades la insulina humana. Hasta ese momento no se usaba la insulina humana, no estaban usando lo de los animales. Están todas las ramas que se llaman interferones o linfoquinas, proteínas que tienen que ver con nuestro sistema inmune y que se los está utilizando fundamentalmente para tratamientos de virales y enfermedades oncológicas, tratamientos en cáncer. Después hay vacunas, por ejemplo, la vacuna hepatitis B. Bueno, podría seguir varios nombrando que son los que se llaman los biofármacos o terapéuticos. Y después vienen todas las nuevas corrientes que se van a ir desarrollando, como por ejemplo lo que se llama terapia génica, que es cuando uno tiene una enfermedad genética, entonces tiene una mutación que le produce, por ejemplo, una hemofilia. Uno puede pensar en que introducimos el gen no mutado y la hemofilia se cura. Después hay vacunas, por ejemplo, la vacuna hepatitis B. Y después vienen todas las nuevas corrientes que se van a ir desarrollando, como por ejemplo lo que se llama terapia génica, que es cuando uno tiene una enfermedad genética, entonces tiene una mutación que le produce, por ejemplo, una hemofilia. Uno puede pensar en que introducimos el gen no mutado y la hemofilia se cura. Como el chico de la burbuja, que nació con una enfermedad hereditaria del sistema inmune, no podía fabricar sus respuestas y vivir en un medio contaminante como es el nuestro, mueren. Ahora hay 4 o 5 chicos tratados en los cuales se le introdujo el gen de la enzima que necesitan para fabricar todo su sistema inmune y los chicos viven bien. Digamos, como genes de organismos no vegetales, como por ejemplo de bacterias, se pueden insertar en las plantas. El BT, una bacteria común del suelo que produce proteínas tóxicas para ciertos insectos. Cuando los genes de esta bacteria se insertan en la cadena de ADN de la planta, esta puede protegerse sola y no es necesario usar insecticidas químicos. Las plantas se enferman de muchas cosas, se enferman con virus, se enferman con hongos, se enferman con bacterias. Uno lo que puede hacer es estudiar cómo otros animales u otras bacterias se defienden contra sus enemigos naturales y usar esa información para lograr que una planta que a priori no tiene esa capacidad logre defenderse contra estos patógenos determinados. El maíz, por ejemplo, es un cultivo de verano. Durante el verano hay días frescos que hacen que el rendimiento del maíz baje drásticamente. Entonces, si uno logra aislar la información que tiene el pasto patagónico, que hace que ese pasto resista al frío, introducir esa información en el maíz y lograr que el maíz resista a esos días frescos del verano, eso implicaría que no se pierda, digamos, producción de maíz si es que toca un verano fresco, por ejemplo. Aparte del campo o la medicina, hay otras industrias que se pueden ver beneficiadas aplicando biotecnología a sus procesos, como la industria textil con colorantes biológicos, la industria plástica con plásticos biodegradables, la construcción con nuevos materiales inteligentes o el área energética con combustibles biológicos elaborados a partir de plantas, biodiesel o alcohol etanol. La biotecnología, aplicada con ética y responsabilidad, seguirá siendo uno de los mejores aliados de la naturaleza. El hombre busca por todos los medios a su alcance vivir en un mundo mejor y para ello utiliza su herramienta más poderosa, la creatividad sumada al conocimiento, y así llegar a donde lo lleve su imaginación.
La línea de investigación que desarrollamos en este laboratorio es la genética y biotecnología de levadura. Lo que estamos desarrollando nosotros es una investigación, por un lado, de entender cuáles son los mecanismos genéticos que controlan la biosíntesis de carotenoides, tomando como modelo una levadura. Y es una levadura especial, porque es una levadura roja que se llama Pfaffia rhodosima. Y la característica que tiene esta levadura es que es una levadura que produce un pigmento carotenoide que le da el color típico a la carne del salmón. Chile es el segundo productor, o casi ya el primer productor de salmones del mundo, por lo tanto requieren de agregar a la dieta de los salmones el pigmento astaxantina. Pensamos que en el futuro el consumo de un compuesto que es sintetizado químicamente y por lo tanto es artificial pueda ser reemplazado por un compuesto natural. La biotecnología aplicada a la industria textil consiste en mezclar materiales de laboratorio como por ejemplo enzimas, proteínas y otros ingredientes que se encuentran fácilmente en la naturaleza y con eso hacer ropa. Karime López nos presenta hoy algunos de los proyectos que han utilizado esta técnica. Hace más de 10 años, la diseñadora Susan Lee trabajaba como investigadora en una escuela de arte en Londres, cuando conoció a un biólogo que le enseñó a fabricar textiles a partir de la manipulación de cultivos de laboratorio. En su primer experimento mezcló bacterias, levadura, hojas de té y azúcar. Como resultado, creó una sustancia que al endurecerse era tan similar al cuero que decidió confeccionar ropa utilizando esta técnica. Susan Lee es pionera en la creación de colecciones de moda usando biotecnología textil, y así como ella, más empresas se han unido a esta tendencia. Por ejemplo, Tencel es una empresa multinacional que produce fibras botánicas similares a la mezclilla a partir de la pulpa que generan los árboles cuando se humectan con la lluvia. Después le añaden agua y otros solventes químicos hasta obtener una fibra de celulosa. Un pedazo de este hilo es tan resistente como la seda que producen las arañas, y estas prendas pueden durar hasta 20 años en buen estado. En el año 2010, los científicos Andrei Gain y Konstantin Novoselov ganaron el Premio Nobel de Física por un trabajo de más de 10 años en el que investigaron las propiedades del grafeno. Este elemento se obtiene a partir del grafito, y entre sus propiedades destacan que es un gran conductor de electricidad, es flexible y más resistente que el acero. Además, es transparente. El proyecto inspiró a la directora de una casa de moda en Italia para diseñar un vestido que imprimió en 3D con grafeno. Además, le añadió un cinturón del mismo material que conectó con una serie de luces LED en el frente, y estas se iluminaban de acuerdo a la respiración de una persona. Finalmente está el caso de Spiber, que llevó la biotecnología un paso más adelante combinándola con la genética. Esta empresa emergente de Japón diseña seda de araña artificial. Para lograrlo recrea el ADN de las telarañas. Después mezcla esta fórmula con azúcar y cuando se fermenta junto con otras proteínas se obtiene el hilo de seda artificial. Gracias a esta idea, en el año 2015 la empresa recibió un financiamiento por más de 1.000 millones de pesos por parte de un fabricante de ropa local. Cada vez es más común encontrar empresas textiles que se inclinan por estas tecnologías, ya que además de ser mucho más baratas por el ahorro que representa su manufactura, ayudan a reducir la emisión de contaminantes en el mundo. Imagínense una planta que, como todas las plantas, capta energía del sol durante el día, pero a la noche ilumina. Imagínense un banco de sangre para transfusiones de emergencia, pero de sangre artificial, y que de chapa no contagie enfermedades. Imagínense un organismo capaz de capturar el dióxido de carbono, el del efecto invernadero, sacándolo de la atmósfera. Pero no solo eso, sino que además lo convierte en una forma útil de energía. No sueñen más. Bienvenidos a la biología sintética. En el 2013, con un grupo de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, decidimos estudiar un problema que le doliera a la sociedad y que pudiéramos abordar con herramientas de biología sintética. Nos decidimos por el problema gravísimo de acceso al agua potable. Cerca de 4 millones de argentinos consumen diariamente agua contaminada por arsénico
principalmente los que toman agua de pozo y no lo saben, o quien sí lo sabe no tiene una forma fácil de medirlo. Nos propusimos entonces diseñar un kit de fácil uso, tipo un test de embarazo, que le permita al usuario saber si el agua de su pozo tiene arsénico o no. ¿Se acuerdan de los biobloques? Bueno, combinamos la función detectar arsénico con la función generar color. Los juntamos, los pusimos adentro de una bacteria y la transformamos en un sensor de arsénico, un biosensor. Este proyecto lo hicimos en el contexto de una competencia internacional de biología sintética, donde nuestro equipo ganó una medalla de oro y el premio al mejor modelo teórico. Pero no nos quedamos solo en el modelo, tomamos muestras de campo, reales, y funcionó. El paso siguiente es generar una carcasa que permita contener esas bacterias y poder distribuir ese dispositivo. Este es el prototipo actual. Uno pone unas gotas de agua en un pocillo, espera unas horas y compara el color que desarrolla ese pocillo con otros colores de referencia y así sabe cuánto arsénico tiene en su pozo. Hoy en día hay empresas usando biología sintética para fabricar esencia de vainilla, usando biología sintética para fabricar un remedio contra la malaria o hasta para fabricar tela de araña. Hoy en día podemos diseñar organismos que nos ayuden a resolver problemas. Es solo cuestión de imaginar. Imaginar un organismo que nos ayude a cuidar el ambiente. Imaginar un organismo que nos ayude a estar más saludables. Imaginar un organismo que nos ayude a generar energía limpia. Porque ya sabemos, en biología sintética, imaginar es poder. Gracias.